Estamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestro proyecto Con Idea con Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE. Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Saludo a ti y a todo el auditorio. Pues vamos a continuar con este mismo punto, platicando hace rato con Marlon Ramírez Marín, diputado local del PRI, diciendo que no hay divisiones dentro del partido político, dice que son puntos de vista distintos, pero que a final del día se van a poner de acuerdo. Nos traes todo un análisis sobre la oposición política en este país. ¿Qué está pasando con ellos, Jorge? Correcto, Jorge Luis. Un saludo a Marlon también. ¿Qué pasa con la oposición hoy en día, Jorge? Los ciudadanos creo que estamos viendo la presencia de esta lucha de dos posiciones, Jorge, que no han podido consolidarse. Por un lado tenemos la alianza Va por México encabezada por el PRI, PAN, PRD. Claro, es una alianza electoral, no ha sido una alianza legislativa, cada quien ha votado siempre por su cuenta, lo cual hay que tenerlo siempre en consideración. Y por otro lado, tenemos en este caso la discusión con Movimiento Ciudadano que dice que no va con la alianza, al menos no lo deja así muy en claro como está ahorita. En el marco de las próximas elecciones, Jorge, ya casi 2 semanas en el Estado de México y en Coahuila, y hoy se aboga, Jorge, por buscar una unidad para reconciliar precisamente a esta sociedad dividida y confrontada y luchar contra el régimen de Morena. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer, Jorge, o no se puede hacer con este tipo de formatos? Uno, cuando la misma alianza se han peleado entre ellos, cuando la misma alianza se ha roto, cuando la misma alianza nos da muestras de que está solamente en lo electoral y no en lo legislativo y cada quien negocia con la parte a nivel federal como se vayan acomodando y que hasta entre ellos se han traicionado. En lo nacional, Jorge, se replica obviamente y da línea en la parte estatal. Alito denosta Movimiento Ciudadano al PRI, y en lo local igual el dirigente local del PRI denosta Movimiento Ciudadano, a sus dos dirigentes. No es una réplica, lo cual es bastante normal. Pero ¿qué tenemos ahorita? Vienen, yo creo, Jorge, ajustes después de las elecciones del 2023 en el Estado de México. Recordemos que puede ser el último bastión priista. Recordemos que al auditorio que es el 13% del electorado nacional y que lo puede perder, ese prismo donde nació, donde está el grupo Atlacomulco, donde significa muchísimo la parte de ganar el Estado de México, y eso está en riesgo en este caso para el Partido Revolucionario Institucional. Coahuila nominalmente no pinta. Coahuila ha sido gobernada por el PRI, Jorge, en los últimos 20 años prácticamente por los hermanos Moreira, y actualmente se cree que también puede ganar por la parte del PRI. El PRI de Alito, Jorge, yo creo que es la parte interesante. ¿Por qué lo digo interesante? Una, porque también hay que ponerlo en perspectiva, así como quizá Movimiento Ciudadano hizo una estrategia que no se entiende o que está bastante debatible. Por otro lado, también el PRI levanta la mano a Alito Moreno para encabezar la candidatura a la presidencia, Jorge, donde supuestamente le toca definirla por el PAN. Por lo tanto, empezamos a ver este fuego cruzado o inicios quizá de alguna ruptura o de negociaciones más allá que nosotros los de a pie aún no entendemos. El PRI ya manifestó que no quiere, algún sector no quiere a Santiago Krill, por ejemplo. La gran pregunta es qué va a pasar después de las elecciones en el Estado de México con la alianza. Y tenemos por otro lado, Jorge, no hay que perder de vista un gobierno federal que también está temiendo perder la cámara baja, es decir, la Cámara de Diputados, lo cual en caso de favorecerle las elecciones en el 24 presidenciales, tendría también diezmado su proyecto al no tener mayoría. Por lo tanto, Jorge, tenemos un cóctel ya bastante complejo de entender. Las dinámicas se están recomponiendo y veremos qué es lo que pasa. Tenemos por un lado el PRI, como te decía, anunciando ya una candidatura presidencial que no respetando quizá algunos acuerdos, o al menos eso es lo que habían publicado, de la alianza. Tenemos un PAN que yo diría, Jorge, un PAN bastante confundido, sirviendo un poco de comparsa a los caprichos de un dirigente nacional como es Alito Moreno, que se ha apoderado precisamente de esta alianza, un PRD totalmente desdibujado y un Movimiento Ciudadano que empieza hoy en contra del PRI, que además se desmarca, perdón, del PRI, que mueve el tablero, Jorge, un tablero de una incertidumbre política que de por sí ya teníamos y lo mueve aún más, donde muchos opinólogos están desgarrando las vestiduras y así lo hacemos, donde si favorece a Morena o favorece
a la alianza estas posturas. ¿Qué rescato aquí, Jorge? Rescato precisamente lo que se está dando. Creo que se viven nuevos tiempos políticos de una mayor alerta ciudadana, Jorge. Todos estamos alertas de lo que están haciendo. Ya no es un tema oculto, ya cada quien tendrá su punto de vista, pero al menos la ciudadanía está muy alerta a lo que está pasando. Percibe un humor social donde sí puede empujar la participación, Jorge, lo cual sería muy bueno, no tan bueno en este caso para el partido en el poder, que salga la gente a votar, que salga la gente realmente a ver cómo incide su voto, Jorge, motivada también por esta misma crisis de partidos políticos, y que lo hemos visto, Jorge, en la defensa de las instituciones y ahora otra convocatoria el domingo para la defensa de la Suprema Corte, como se hizo con el INE. Por lo tanto, eso puede ayudar, Jorge, o puede consolidar en este caso la democracia. Sabemos que los partidos políticos toman decisiones desde la cúpula, Jorge, que muchas veces no se consulta a la ciudadanía, que la mayoría de las veces no se consulta ni a los cuadros ni a la ciudadanía, pero la población, Jorge, ya está bastante alerta, ya está bastante movida por todo lo que está pasando y por todo el desgaste político que está pasando, lo cual es algo que quizás rescato, Jorge, en este enredo político de partidos. Pues vamos a ver qué pasa, me quedo Jorge con toda esta situación. Vamos a estar muy atentos contigo la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en nuestro proyecto Con Idea.